este es el año en el que su servidor menos ha predicado. Ha sido un año, yo lo platicábamos, de hecho no sé si te comentaba, pastor, que para nosotros, para mi esposo y para mí, ha sido uno de los años más difíciles de los últimos 10 años. Yo creo que este es el año más difícil que hemos vivido en los últimos 10 años. Hemos tenido victorias impresionantes que Dios nos ha dado, pero también hemos tenido muchas peleas. Y yo no me paro en un púlpito no por pararme, sino porque necesito que el cielo me hable para poderte dar una palabra. Ahora, esto que vamos a estar viendo hoy, yo ya enseñé esto en marzo de este año y lo enseñé la mitad. La otra mitad la voy a enseñar hoy y dentro de 8 días voy a enseñar la tercera parte de esto. Entonces, te voy a pedir un favor. ¿Dónde está? ¿Sí vino la hermana Guille? Porque siempre la agarro de ejemplo. ¿Dónde está la hermana Guille? ¿Sí vino? Hermana Guille, desde ahorita te digo, hija, te abro mi corazón al respecto. Esto no es leche, esto es vianda y vianda muy pesada. A ver si me entendieron. O sea, lo que voy a estar hablando no es leche. Tú te diste cuenta porque estuve compartiendo la mitad de esto hace 8 días en Árbol de Vida. No sabían, creo que de qué estaba yo hablando. Y si tú tienes una doctrina acerca de la salvación medio errónea, hoy el Espíritu Santo a través de su palabra te la va a tirar al bote de la basura. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú hables. Señor, renueva nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ver las cosas, renueva nuestra forma de ver las cosas. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y a nuestra mente y trae un cambio y una transformación en el precioso nombre de Jesús. Una vez le preguntaron a Lev Hetland cómo le hacía para predicar. Y Lev Hetland dijo algo que a mí me impresionó. Dice Lev Hetland, agarras la palabra y agarras su Biblia y haces esto. Y después haces esto. Y eso es predicar. Y tú vas a decir, no entendí. Sí, la palabra es aliento de vida que salió de la boca de Dios. Y lo que un predicador hace es agarrar ese aliento, lo inhala y luego lo exhala. Y cuando sucede eso, cuando verdaderamente la persona que está aquí enfrente hace eso, tu vida es impactada en alguna área de tu corazón mientras la persona está predicando. Y quiero empezar a hablar del versículo más sencillo, más difícil de entender, pero el más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Y te lo sabes de memoria. De hecho, cuando te empiezan a hablar de evangelismo, cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, uno de los primeros textos que te aprendes es Juan 3:16. Pero yo estaba enseñando hace 8 días y yo le decía a la iglesia en la Plutarco, les decía, el gran problema que tenemos nosotros es que cuando le compartimos a alguien y le hablamos de Jesús, les decimos, no sé por qué, no sé a quién se le ocurrió. Oye, Paco, vente para acá, te extraño acá enfrente. Es que le iba yo a preguntar a Paco. Yo dije, ¿dónde está? No me vas a dejar mentir, Paco, pero sí o no nos enseñaron que cuando alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que hay que decirles es que lean el Evangelio de Juan. ¿Y sabes que el Evangelio de Juan es el más difícil de entender de todos? Porque imagínate que el Evangelio de Juan empieza así. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. Oye, ¿quién te va a entender eso? O sea, perdóname, ¿quién te va a entender eso? Ahora, no sé si sepas que el Evangelio de Juan es el último evangelio que se escribe. Y se escribe después de la carta de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que Juan ya había visto toda la película. Juan ya sabía cómo termina toda la creación. Juan ve al diablo ya sentenciado, ve a los redimidos y empieza a ver cosas muy interesantes que escribe. Entonces, Juan es el último evangelio que se escribe después de Apocalipsis, de hecho. Y está bien pesado entender el evangelio de Juan. Si tú quieres estudiar el evangelio y se lo quieres dar a una persona nueva, dale el evangelio del médico Lucas. Lee Lucas. Te escribo a ti, oh excelentísimo Teófilo. Y empieza a narrar la historia de Jesús de una forma más sencilla. Juan te complica las cosas. Y te voy a decir por qué. Bueno, Juan te complica las cosas, pero hay alguien que escribe que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, y como él escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, de la persona que te voy a hablar ahorita, él empieza a escribir acerca del cielo y te da matices del cielo sin hablarte del cielo. De hecho, él escribe en una de sus cartas: yo conozco a un hombre que no sé si en la carne o fuera de, fue llevado al tercer cielo. Y él dice algo bien interesante: y me prohibieron hablar de lo que vi. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Te explico. El apóstol Pablo acepta a Jesús como Señor y Salvador. No le quedaba de otra. En el camino a Damasco, queda ciego, van, oran por él, recupera la vista, se regresa con los discípulos. Nadie confiaba en él. ¿Quién iba a confiar en un asesino? Y dice la historia de él, no la Biblia, dice su historia, que él se regresa de donde era. ¿De dónde era? De Damasco. Y se queda 17 años en Damasco. De esos 17 años que se queda en Damasco, 3 años y medio se va al desierto. Y dicen la gente que sabe que durante esos 3 años y medio que estuvo en el desierto, el mismo Espíritu Santo le reveló todo el evangelio. Vino luz y le revela todo el evangelio. Y el apóstol Pablo empieza a escribir, pero cuando es llevado al cielo y Dios le revela cosas, las cosas que vio Pablo no son las mismas cosas que vio Juan. Y vas a decir, ¿y por qué? Por un pequeño detalle: porque a Pablo le dijeron, no puedes escribirlas. Y a Juan, el Espíritu y el Señor Jesús le dijo, escribe. Pero a Pablo le prohibieron escribirlas. Y Pablo escribe una de las cartas que a mí en lo personal, pero ya ves que a mí como que me falta un tornillo de repente, es una de las cartas que más me gustan y me apasionan en toda la Biblia. Y es la carta a los Efesios. De hecho, dentro de 8 días vamos a hablar de Efesios capítulo 4, que Jesús, o en él, somos completos, porque viene Navidad. Y vamos a hablar de la Navidad, que Él nos completa a través de la gracia. Pero te quiero hablar hoy de Efesios capítulo 1, versículo 16. Fíjate lo que hacía el apóstol Pablo para que pudieran entender. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Oro por ustedes. ¿Sí o no? ¿No te gustaría que alguien estuviera orando por ti? A mí sí. Versículo 17. Checa esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, yo quiero que oren por mí, pero no así, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo,
a ver, voy a orar por ti, pero no voy a orar por tus necesidades. Voy a orar para que tú tengas espíritu de sabiduría y de revelación y tengas un mayor conocimiento de Él. No, yo quiero que tú ores por mí para que Dios me bendiga, para que Dios me sane, para que, pastor, óremelo aquí óreme, aquí póngame su mano. Espérate, no, dice el apóstol Pablo, yo voy a orar por ti para que el espíritu, para que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dicho sea de paso, te voy a enseñar quién es este espíritu. Isaías capítulo 11, versículo 2, para no decirlo yo, para que la Biblia lo hable. Después te regresas a Efesios, pero checa y léele. Y reposará sobre de él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios es: Espíritu Santo, ven y trae revelación. O sea, tú que revelas todo, revela el corazón de ellos. Efesios capítulo 1, versículo 17. Era donde estábamos, ¿no? Bueno, estábamos en el 16, pero ahora va el 17. Entonces agarran y le empiezan a pedir al Espíritu Santo, el apóstol, que traiga revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Fíjate para qué es esta oración. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A ver, espérame, ¿por qué el apóstol Pablo está orando por espíritu de sabiduría y de discernimiento, de entendimiento en él? Para que tu mentalidad cambie. Dice, alumbrado los ojos de vuestro ¿qué? O sea, el apóstol Pablo está pidiendo y está orando y le está diciendo: Señor, ven y trae revelación para que cambie su forma de pensar. Checa. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, y aquí esto me gusta mucho, de su herencia en los santos. Dile al tu lado: tú tienes una herencia. Díselo como si lo creyeras: tú tienes una herencia. Vuélveselo a decir: tú tienes una herencia. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Esa herencia. Y te voy a enseñar hoy parte de esa herencia. Y vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Vámonos como Jack el Destripador. O sea, pieza por pieza o por partes. Amigo Isra, Dios te bendiga. Sé que vas a ver esto. Si lo vas a compartir, compártelo bien. Es un chiste entre la persona a la que le dije y yo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y conmigo, bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Di conmigo, bendijo. Y esta palabra a mí en lo personal me gusta porque aparece en el Nuevo Testamento. Híjole, Dios dándola al pueblo, a sus hijos, más de 70 veces. Y en el Antiguo Testamento, los teólogos, la gente que sabe, pueden preguntarle al pastor Oscar, al pastor Jacobo. Yo no soy teólogo, los teólogos son ellos. Pueden preguntarles, pero aparece más de 365 veces esta palabra bendición. Y la palabra bendición es la palabra eulogía, de donde sacamos, o lo que significa más bien, es hablar bien de alguien. Entonces, cuando la Biblia te dice Dios
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habló bien. ¿Y en dónde habló bien? En los lugares celestiales. Fíjate, quiero que me veas. Punto número 1 está: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Dime la palabra nos. ¿Qué tiempo es? Otra vez. ¿Qué tiempo es? ¿Cuándo te bendijo? En el pasado. ¿Cuándo te bendijo? En la eternidad pasada. La eternidad no tiene tiempo, pero vamos a hablar de eternidad pasada, presente y futura, porque es la única forma que a veces nosotros entendemos. ¿Cuándo te bendijo? En el pasado. Ya te bendijo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo te bendijo? Hablando bien de ti. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuándo habló bien de ti? Yo dije que no es leche, y ahorita me vas a entender por qué no es leche. Y esto, todo lo que estoy diciendo ahorita, ya lo he hablado. A la mitad te voy a decir, se acabó la introducción, y ahí es cuando te vas a dar cuenta que todo cambió. Y viene entonces la palabra eulogia, que la palabra eulogia es hablar bien de alguien. Dios, en la eternidad pasada, habló bien de ti. Y ahorita vamos a ver qué habló. Más bien, lo vamos a ver dentro de 8 días y vamos a ver qué fue lo que te dio para poder cumplir el propósito y la asignación que tú tienes a través de la gracia. Ay, ay, ay. La palabra eulogia quiere decir hablar bien. Dios siempre habla bien de sus hijos. A ver, no porque tú y yo seamos malos padres y hablemos mal de nuestros hijos, equivale a que Dios es mal padre y habla mal de nosotros. Si tú te preguntan quién es el más tremendo de no, es que si lo conocieras, nada más porque salió de mí, si no yo diría que ni mi hijo es. Es un latoso, es un demonio. Dios no habla de eso. Porque me vas a entender en unos minutos más que cuando Él te ve al hijo. No te estoy hablando del olor, te estoy hablando de la vista. Dice entonces que Él habló bien de ti en los dice que Él entonces habló bien de ti con toda bendición. Di conmigo bendición. Y la palabra bendición es una palabra que a mí en lo personal me gusta. Y a ver, Carmen, ¿te acuerdas de esta palabrita? Porque a ti te encanta. Di conmigo, Carmen, dime la traducción de la palabra bendición. Ay, sí se acuerda, ¿ya vieron? La palabra bendición es la palabra barak. Pero cuando aparece por primera vez en el Antiguo Testamento la palabra bendición, dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es la palabra barak, barak, rabá, rabá. Te bendeciré abundantemente, abundantemente. Así se traduce en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se traduce te bendeciré abundantemente, abundantemente. Se traduce de esta forma: te bendeciré porque ya te bendije y porque serás bendito. ¿A qué voy con esto? Que la palabra bendición en el Nuevo Testamento no tiene tiempos. A ver, quiero que me entiendas esto. Vamos a suponer, Judith, que tu hijo se porta mal, que no se le ha de dar. Y de repente tú agarras y dices: me hiciste enojar y te ganaste un correctivo para que a la próxima me obedezcas. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a hacer Judith? Le va a imponer manos. ¿Por qué? Porque el niño se portó mal. Dios, a pesar de que tú y que yo nos portamos mal, sigue hablando bien de nosotros y nos sigue bendiciendo. Ay, pero es que si supiera tan pecador, bienvenido al club. Si tú no te sientes pecador,
nos sacamos una foto contigo y oramos para que de una vez partas con el Señor, no vayas a pecar. ¿No? Sí, no nos vayas a contaminar con tu santidad. Me pasé. Dice espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió. Y aquí te voy a dar dos ejemplos que a mí me gustan mucho. ¿Has ido alguna vez al mercado y de repente ves una manzana que cuesta un precio y otra manzana que cuesta otro precio? Y de repente como que no se te hace coherente que una manzana cueste 10 pesos menos que la otra. Y ya te acercas con la manzana más barata y te das cuenta que la manzana está como que ya está amasada, ya está pasada. Y la otra, grandota, así, gordota, así, sabrosa, pero te sale más cara. Y de repente ves otro montón y está más caro. Y te dicen, así como está el montón, este montón es más barato, este montón es un poquito más caro, pero en este se puede escoger. ¿Vas a pagar la diferencia por escoger, sí o no? ¿Y qué vas a escoger? Dios te escogió de entre lo mejor que había en esta tierra como hijo. Esa es la palabra escoger. Que entre toda la, perdóname la expresión, toda la toda la podredumbre, escogió algo que quizás para las demás manzanas esté igual o peor de podrida, pero delante de sus ojos de él es lo mejor que había. Y él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para hablar bien de ti y bendecirte en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso lo he enseñado. De otra forma, pero lo he enseñado. Ahorita te voy a decir algo que a mí me pegó y yo no había entendido la última vez que hablé de este tema. No entendí la profundidad. Hermana Guille, es leche, ¿no? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de qué. ¿Cuándo te escogió? Cuando te bendijo. ¿Dónde está el Oaxaco? Lo vi. Oaxaco, ¿cuándo Dios te escogió? Pero si estás re feo, hijo. Si estás re feo. Pero así te escogió. Porque para él eres hermoso. Si me estás entendiendo, lo dice así, pero es en serio. Para Dios eres hermoso. Y también es así como no hay una manzana igual, no hay nadie igual a ti, hay parecidos a ti. Pero tú eres un ser único en toda la historia e irrepetible. ¿Por qué? Porque te escogió. Versículo 5. No, espérame, versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y la palabra mundo ahí es la palabra edades. Y me gusta esto de la palabra edades porque te está diciendo entonces, según nos escogió en él antes de las edades, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la misma eternidad, porque la eternidad es una medida de tiempo. Pasa, si no tiene tiempo. Si no tiene tiempo, entonces no entra en nuestros conceptos de tiempo, de cronos. Y porque no entra en nuestros conceptos de cronos, no podemos entender lo que te estoy diciendo. Por eso te hablo de eternidad pasada, presente y futura. De hecho, no estoy predicando, estoy enseñando. A la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué?
A ver, yo lo dije hace rato y lo agarraron de broma. La santidad no se contagia, ¿eh? O sea, no es gripa. Yo por andar con una persona santa no me voy a volver santo. A lo mejor me vuelvo Blue Demon, pero santo no. Nunca te vas a volver santo por andar con gente santa. Y te voy a decir algo. Dile al que está a tu lado, tu santidad no te da tu salvación. Porque no entiendo por qué, yo no entiendo por qué predicadores dicen que si tú no eres santo te vas a ir al infierno. Dime dónde dice la Biblia. Dice que es por gracia, no por santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Una cosa es que veas a Dios y otra cosa es que seas salvo. Transquiversamos la escritura y ponemos una losa de religiosidad. Tú y yo no podemos ser santos en nuestras propias fuerzas. El que te santifica es la persona del Espíritu Santo a través de la fe. Y Él es el que cambia tu forma de pensar, y al cambiar tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que si no eres santo te vas a ir al infierno. No es gripa, mijo. No es COVID. La salvación viene por fe, no por santidad. La salvación viene por fe, no por santidad. Se lo prometí que lo iba a decir así. Sí, porque un pastor en esta semana me echó bronca, pastor. Agarra y me dice, no, es que tú, ¿cómo puede ser posible que digas que la santidad, no, ¿cómo se llama? Ay, que la salvación no viene a través de la santidad. Pues no viene, papá. Viene a través de la fe. Y la fe hace que tú recibas algo tan hermoso llamado gracia. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y si dependiéramos de la santidad, entonces fuera por obras. Y entonces tendría que ver con tus fuerzas, cuando no tendría que ver entonces con Dios. Y por eso dice la Escritura que Él te escogió. ¿Sabes que en la carta a los Efesios hay más teología y revelación del cielo que en todo el Nuevo Testamento junto? Y tú me vas a decir, no, está Apocalipsis. Te falta estudiar. Checa esto. Voy a hacer una pausa. ¿Vas a regresar, Alfredo? Cuando regreses y empecemos a orar, te comunicas con tu papá por teléfono, por lo que Dios va a hacer hoy. Pues es importante, si no, no paro. Si me conoces, sabes. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. Este pasaje como me encanta. En amor nos escogió, según nos escogió en él antes de la fundación de las edades, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. ¿Cómo te escogió? ¿Quién de ustedes tenía hijos chiquitos? Levanten su mano. A ver, centavito, porque tú eres el más ocurrente. A ver, ¿tenías de repente a tu bebé? ¿Sí o no? Y para ti, cuando era bebé, no sé ahorita, pero cuando era bebé, no era lo más bonito que podías ver, la verdad. Aunque estuviera feillita. Todo el mundo, no, lo digo en buena onda. Alguien se acercaba y les podía decir, es que sí te parece a ti, tú sí se parece, está re fea, se parece a tulipanes. Y quizás, pues sí se parece a ti, pero para ti no es hermosa. Todavía dice, me regaló una sonrisa cuando nació, pero para ti era hermosa, ¿sí o no? Y para ti como papá es hermosa, ¿sí o no?
Ok, chequen esto. Se parece a mí. Fíjense lo que dijo. Me regaló una sonrisa y se parece a quién. A ver, espérate, aquí dice esto. En amor, habiéndonos predestinado, Dios te escogió en amor. Di conmigo, amor. Y contempló tu belleza, la belleza que Él puso en ti, porque te pareces a Él. Yo no me parezco a Él. Si supiera que tengo, nada más me faltan los cuernos y la cola, ¿qué crees? Te pareces a Él, porque tienes el ADN del cielo. Ahora te lo explico más a fondo. En amor, habiéndonos, y conmigo, predestinado. Esa palabrita lo decía yo hace 8 días, ¿no, pastor Oscar? Esa palabrita de predestinados, ¿cómo le ha hecho daño a la iglesia? Hasta teologías han sacado, ¿sí o no, Paco? De la palabra predestinación. Es que dice la teología que la voluntad permisiva de Dios es que Él permite que vivas tal o cual cosa, y eso es predestinación. No lo quise decir, pero calvinismo. Y conmigo, predestinación. Predestinación es una variación de la palabra orizo, de donde sacamos la palabra horizonte. ¿Y qué es la palabra orizo o la palabra horizonte? En el Antiguo Testamento se creía que la tierra tenía un horizonte. ¿Y qué significa esa palabra? Significa límite, no otra cosa. No que la doctrina del que Dios te y te hizo y vas a vivir esto porque Dios lo no es cierto. Lo que sí te puedo decir es que la palabra predestinación lo que significa son límites. ¿Qué te quiero decir? No, ¿qué te estoy diciendo? Que Dios puso límites sobre sus hijos y no permite que te salgas de esos límites. Te lo digo de otra forma. Dios puso límites a tus hijos. Y tú puedes pensar que tus hijos se pueden estar perdiendo. Tus hijos no se están perdiendo. Dios puso límites. Y cuando ellos quieran pasar ese límite, Dios no se los va a permitir, porque Él los escogió en amor. Y si para ti son hermosos cuando eran bebés o cuando están grandes ya y son tu adoración, imagínate tú para el cielo. Pero es que soy bien canijo, es que si me conociera, bienvenido al club. Ayer estábamos en una pastoral y me dice mi esposa en la noche, me dice, ¿te diste cuenta que todos los pastores que están con nosotros, tú eres el más ñero? Y le digo, Simón. Y me dice, tú y el pastor fulano, no puedo decir el nombre, dice, son los más ñeros. Dice, pero de él se pasa, porque él sí es de allá, pero tú eres tuzo. Y yo agarro y le digo, ¿cómo te dije ayer, amor? Fui predestinado. Y ella, entre despierta y dormida, me dijo, el uniforme del límite. Ya estaba dormida. Y me dijo, el límite. Sí, Dios te pone límites. Y no te puedes salir de esos límites. Y si te quieres salir de esos límites, Él te va a regresar de una forma bien bonita. Dile al que está a tu lado, si tú te quieres salir de esos límites, dice la Biblia que Él te regresará con cuerdas de amor o con cuerdas de quebrantamiento. Ay, tú vas a decir, ay, yo prefiero cuerdas de amor. Chato, son cuerdas, no te salgas de los límites. Te va a doler de todos modos. ¿Alguna vez te han amarrado como puerco? ¿No has leído que dice la Biblia que al que Dios toma por hijo lo azota? Ay, qué tanto amor tienes para mí. Esos son los límites. Seguimos.
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo? Según el puro afecto de su voluntad. Ahora, a ver, ¿cuándo pasó esto? Es que ya tengo un monitor acá. ¿Cuándo pasó esto? Di conmigo, antes de la fundación del mundo. Y ahí te va lo que Dios estuvo hablando conmigo, todo lo demás fue introducción. Lo que Dios me empezó a hablar de hace 2 semanas. ¿Cuándo sucedió esto? Dios te bendijo, Dios te escogió, Dios te amó por su puro amor. Dios dijo, te amo, eres mi hijo, antes de la fundación del mundo. ¿Cierto o falso? Antes de que existiera el Edén, antes de que existiera la creación, Él te amó. O sea que tú eres más viejo que la creación en el corazón de Dios. No estoy diciendo ninguna barrabasada. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ay, ay, ay. ¿Cómo Dios va a decir que eres su hijo si todavía no había redención? ¿Cómo Dios te va a adoptar como hijo si todavía no había tierra? De repente tú empiezas a leer el libro más antiguo de la Biblia y tú vas a decir, es Génesis, no es cierto, es Job. Y en Job dice que viene el diablo de rodear la tierra y después de que vienen los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios viene el diablo. Y cuando se refiere a los hijos de Dios vas a pensar, pues yo venía de rodear la tierra. Primero, la tierra ya estaba. Segundo, no se refiere a nosotros como hijos, se refiere a seres angelicales. Pero tú eres más viejo que un ángel en el corazón de Dios. Porque los ángeles son seres angelicales. Y dice el dulce, me voy a ver bien teólogo. El dulce cantor de Israel escribe y dice, nos hiciste un poco menor que los ángeles y somos dioses con D minúscula. Quiero aclarar, con D minúscula. ¿Y por qué te hizo un poco menor que los ángeles? ¿Y por qué eres Dios con D minúscula? Por varios detalles. No tengo el tiempo para enseñártelo, pero rápido. Primero, tú puedes ser padre, puedes ser madre, y Dios es padre. Tú puedes engendrar vida y el único que da vida es Dios. Porque tú eres cuerpo, alma y espíritu, y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque tú eres tripartita y Dios es tripartita. Bueno, la revelación que tenemos de Dios. ¿Sí, no? Pero sigamos. Entonces no estaba todavía no existía el Edén. Y antes de que existiera el Edén, Dios dice, yo te voy a adoptar. Antes de que existiera la tierra, Dios dice, yo te voy a adoptar. Y me gusta mucho este ejemplo, lo platicaba yo con mi esposa en la semana. Hay una pareja de misioneros que fueron a Rumania por un bebé porque no podían ser papás. Y a la de 1000 de tantas solicitudes a nivel mundial, les dicen que vayan a Rumania. Era un orfanato, sí se hizo orfanato, ¿verdad? Era un orfanato donde había hijos de drogadictos y de alcohólicos. Y en ese orfanato, de repente él llega con su esposa y les van a decir que adopten y los meten en un cuarto y les meten a todos los niños y hasta en la esquina había una niña solita con un pie chueco y con un problema en la cabeza. Y la niña ni se acercó. Y dice este misionero que cuando entró al cuarto, desde el momento en que la vio, a la niña, él la amó. La adoptó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la quería adoptar, la gente del orfanato le dijo, este niño está sano, esta niña está sana, este niño está chiquito, tienes muchas opciones, ¿por qué quieres a la Chuquita? Porque desde que la vi, la amé. Dios desde que te vio en su corazón,
antes de que existiera el Edén. Te amó aunque estés todo chuequito. Estamos gorditos, dormimos, roncamos, vamos al baño. Y aún así, Él te amó. Versículo 11, por favor, del capítulo 1. En Él asimismo tuvimos herencia. Di conmigo herencia. Esto se llama gracia. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de qué. Otra vez, checa lo que dice aquí. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo puesto unos límites conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mi pregunta es, y yo le preguntaba el domingo pasado a la iglesia donde estábamos, pastor, ¿te acuerdas? ¿Quién hizo todas las cosas? Y todos me salen con ¿qué? Dios. Dile que está a tu lado. Eso es obvio que es Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesucristo. Y esto que te voy a estar diciendo fue lo que a mí me impactó. De hecho, me aventé una tarde llorando ahí en mi casa, porque en la oficina de mi casa, porque cuánto amor y cuánta gracia hay de Dios sobre nosotros. Checa esto. Ay. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, al límite, a los límites. Dice, del que hace todas las cosas. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús. Vamos a ver varios textos bíblicos y conforme a los textos bíblicos vamos desmenuzándolo. Y agárrate porque te va a quemar tu doctrina de salvación. Jeremías capítulo 23, 18. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Ahora, una cosa es que seas salvo porque aceptaste la gracia y otra cosa es que te pases de inteligente pecando a propósito. Porque la Biblia te dice en Juan capítulo 1 que hay gracia sobre gracia, pero después de la gracia, si le sigues rascando, te vas a encontrar la ley. Y la ley, ahí sí yo ya no le entro. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Vamos a ver cuándo pasa todo esto, antes de la fundación del mundo. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto? Di conmigo secreto. De Jehová. Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Di conmigo secreto. Resulta que en el secreto de Dios, del Eterno, es un lugar. Ese secreto es un lugar. No sé qué secreto tengas. A lo mejor tu lugar secreto es el baño, se vale. A lo mejor tu lugar secreto es tu almohada cuando estás orando para dormirte o para levantarte. Pero hay una área que está en la eternidad que se llama secreto, según el profeta Jeremías. Y en esa eternidad había una junta. Voy a agarrar a 3 para hacer la junta. A ver, Memo, vente para acá, tú eres el más viejito. El padre está en lo secreto. ¿Sale? Le llama al hijo, a ver, vente Paco, vente para acá. Y está en lo secreto el padre, está en lo secreto el hijo. ¿Quién falta? A ver, brother, vente para acá. Y le hablamos al Espíritu Santo. Lo estoy ejemplificando. Vente para allá. Este lugar en donde ellos están se llama el secreto, según el profeta Jeremías. ¿Cómo se llama? Y dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Los únicos que estuvieron eran ellos 3 en uno. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Ellos 3. ¿Quién era el que estaba hablando? El Padre. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ahorita te lo digo.
Pero para que me entiendas qué es el secreto de Jehová, vamos a ver en Isaías, capítulo 46, versículo 10. 46:10, vamos a ver otra cosa que no es el secreto, tiene otro nombre. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que ¿qué? Según Jeremías, esto se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Y según Isaías, ¿esto cómo se llama? Consejo. Estaban en un lugar en donde nada más estaban los tres. ¿Y qué estaban haciendo? Platicando. Te voy a decir qué estaban haciendo. No tengo el tiempo porque ya me di cuenta qué horas son. El padre, está medio padre, estaba viendo la gloria del hijo y estaba contemplando su hermosura. No tengo el tiempo ya para estarte enseñando todos los textos. Y el padre, según Jeremías, hace una declaración. La gloria del hijo la tiene que ver alguien más. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el padre? Tener hijos que vean la gloria del hijo. Hijos que vean la gloria del hijo. Eso es lo que quiere el padre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Decirle al padre, yo lo hago. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Yo te respaldo. ¿Me estás entendiendo hasta ahí? Porque te voy a enseñar otras cositas un poquito medio subidas de tono. Ay, ay, ay. Dice que anuncia lo por venir. Aquí la palabra consejo es el mismo principio que la palabra, ay, se me fue, secreto. Y entonces es entre la comunicación en ese lugar, nada más era entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que estaban planeando? ¿Qué era lo que estaban hablando? Ahora quiero aclararte algo. En este tiempo todavía no existía la tierra, no existía el Edén, nada más estaban ellos tres, no había ángeles, no había demonios, no había principados, no había nada. Los únicos que estaban eran ellos. En una, ahorita te digo en qué estaban. Ya te estoy diciendo una. Y fíjate lo que pasa. Siéntense, ahorita los vuelvo a hablar, ¿eh? Se ponen chidos porque les voy a volver a hablar. Y fíjate lo que pasa. Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Después de que te agarre y te sube tu pancita aquí, ya te subes al piano. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. ¿Con qué gloria? Con la del secreto. Y espérate, ¿cuándo lo dijo Jesús? Pero Juan es uno de los evangelios más difíciles de entender. Jesús, cuando dice eso, se estaba refiriendo a la eternidad, cuando estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Y estaban en comunión los tres. ¿Sabes cómo le llama Jesús a esto? La fiesta. O en el Nuevo Testamento se le llama el gozo del Señor. ¿Te acuerdas a los que les dijo, entra al gozo de tu Señor? El gozo de tu Señor es el lugar secreto en donde nada más está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aquellos que son hijos. Pero bueno, sigo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era esa gloria? ¿Qué había pasado en ese lugar? Fíjate lo que había en ese lugar. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo. El único
que tiene inmortalidad y que habita ¿en dónde? ¿En qué luz? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo único que hay es luz inaccesible. Esto lo llegué a tocar en un CCM, pero lo que voy a decir adelantito ya no. Ay, ay, ay. Y conmigo, luz inaccesible. Y la palabra luz es la palabra fos, de donde sacamos la palabra fósforo o de donde sacamos la palabra fotografía. Génesis capítulo 1, versículo 3. Es más, Génesis capítulo 1, versículo 1, porfa. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí todo está bien, pero hay un desorden. Y de repente viene la palabra en el versículo 3. Ahora te voy a decir algo. Si tú lees, estamos hablando del primer día de la creación. No estamos hablando de la luz del sol. La luz del sol aparece en el cuarto día de la creación. La luz del sol, cuando Dios hace el sol, lo hace en el cuarto día. No en el primero, pero en el primer día de la creación aparece Génesis capítulo 1, versículo 3, y dice, y dijo Dios, sea la, y la luz fue, y conmigo sea el fos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No, espérate, él solito. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Agarró y hizo la creación, y después de hacer la creación, él saca una foto de quién es él. ¿Qué es lo que hace? Se incorpora a la creación. Y al incorporarse a la creación, como él es luz, y es luz inaccesible, lo primero que nos da a entender es que a través de él podemos entrar al lugar secreto. Él abrió la luz inaccesible antes de que tú y yo fuéramos puestos en la tierra, para que pudiéramos tener comunicación con el Padre a través de él. Otra te vuelvo a hablar. ¿Qué fue lo que hizo? Presentó su fotografía, se presentó él, se introdujo en la creación, en lo que él había hecho. Y eso está sencillo. No es cierto. No es cierto. Jesús se introduce en la creación, y después de que se introduce a la creación, ahí va. ¿Qué pasó en esa luz? Vamos a rezarnos tantito en el consejo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo es el vínculo, dice la Biblia. Y conmigo, Jesús es el creador de todo. Colosenses 1:16. Y aquí es donde la puerca va a torcer el rabo. Así decía mi mamá. Todo lo demás está entendible porque ya lo había yo medio enseñado, y en otras ocasiones enseñé varias veces de esto en el CCM, pero de aquí en adelante dice, porque en él, a ver Paquito, vente para acá. Vamos a agarrarnos a un Jesús ahorita. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde? Y conmigo, en. ¿Y sabes lo que significa la palabra en? Dentro. Tú ya estabas en el corazón de Dios antes de que Jesús hiciera la tierra, el Edén y todo lo que existe. Tú ya estabas en su corazón, estabas dentro de él. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dónde estabas? Dentro de él. Cuando él se manifiesta en la creación y lleva luz, por eso tú y yo somos la luz del mundo. Pero espérate, eso está sencillo. Porque en él fueron todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados y sean potestades. Hasta ahí aparecen los ángeles. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién lo hizo? Él. Pero como no había un Edén, no había una tierra, porque todavía no la había hecho, ¿dónde lo puso? En Él. ¿Dónde lo puso? Siéntate por lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Dónde lo puso? En Él. No les conviene que yo no comparta aquí seguido. ¿Dónde lo puso? Pues ahí te va. Siéntate tantito, Paco, porque ahorita te vamos a crucificar. Apocalipsis, por favor, es uno de los versículos que me quemó la cabeza y mi corazón hace varios años. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Te voy a ser bien sincero. Hace como 10 años Dios trajo un renovar en mi mente y empecé a ver la Biblia de una forma totalmente distinta. Empecé a leer y entender cosas que yo no había entendido, pero el texto que Dios ocupó para traer una renovación en mi corazón y en mi mente fue este. Y me encanta porque luego me paso con pastores y les digo, ¿qué piensas de este texto? Hoy nunca lo había yo leído. No, si lo has leído, no le pusiste atención, papá. O no quieres hablar del tema porque está. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde. A ver, espérame, a ver, vente, Paco. No existía la tierra, ¿estás de acuerdo conmigo? Ahora sí que, pon mi atención. No existía la tierra, pero antes de que existiera la tierra, según Juan, dice que el Cordero fue inmolado antes de que. O sea que Jesús, en el lugar del secreto, tuvo que rendir su vida para darnos salvación. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero tú, ¿dónde estabas? Dentro de Él. Y si tú estabas dentro de Él cuando Él rindió su vida, ¿dónde estabas tú cuando Él resucitó? Entonces por eso estamos muertos en Él y resucitamos en Él. Es que yo pensé que era cuando había muerto en la cruz. No, espérate. Cuando murió en la cruz fue el consumado es para que tú y yo entendamos lo que Él hizo en la eternidad. Para que tú creyeras. Para que me entiendas. Ahora, espérate. Ya me estoy pasando, ahora sí creo. Me encanta este tema. Yo todavía no había pecado, familia. ¿Me estás entendiendo? Yo todavía no había pecado y Él ya había muerto por mí. Ya me había demostrado su amor y ya había resucitado, pero al morir Él, yo morí con Él porque ¿dónde estaba yo? En Él. Yo resucité con Él porque ¿dónde estaba yo? En Él. A la próxima mejor compartes tú, bro, porque estás muy serios. ¿En dónde estabas? Espérate. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él llevó nuestras enfermedades. ¿En dónde? Pero que Él te bendijo, que Él habló bien de ti antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te sanó Él? Cuando estabas con Él, cuando estabas en Él. Lo que necesitas es que esa sanidad se manifieste en este tiempo. ¿Y por qué no se manifiesta en este tiempo? Porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Porque no nos damos cuenta más allá de nuestras narices de que la salvación y la gracia preceden la creación. Pensamos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan B y decía, y esta creación ya metió la pata, hijo, no nos queda otra, va a salvarlos. Él te salvó antes de que existieras. No te estoy hablando de que no tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No te estoy hablando de que no te tienes que congregar. No te estoy hablando de esto no es permiso para pecar. Aviso. El pastor dijo, vamos a chupar.
Estoy quitando un montón de apuntes para no pasarme más. ¿Dónde fue donde Jesús murió? En una luz inaccesible. ¿Dónde fue donde resucitó? En una luz inaccesible. ¿Por qué tú eres luz? Porque tú fuiste creado y diseñado en una luz inaccesible. Ahora te voy a decir algo. Médicamente hablando, estaba yo hablando con un oncólogo. ¿Se llaman oncólogos los del cáncer? Con un oncólogo. Y me decía, a ver, pastor, bien sencillo. ¿Sabes qué es el cáncer? Yo no sé, por eso te estoy preguntando. Y él me decía, el cáncer es cuando una célula no se comunica a través de la luz. Y esa célula contamina a otra, y contamina a otra, y contamina a otra, y contamina a otra. Y cuando ya nos damos cuenta, ya hay un tumor cancerígeno que ya no se comunicaba a través de la luz. Yo dije, wow. Dile que está a tu lado, tú eres luz. Que a veces no brillas, no, pero eres luz. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin, ¿qué dice? Versículo 20. A ver, espérate, ¿qué dice? No, otra vez, léelo como si lo creyeras. ¿Qué dice? Espérame, Él lo hizo por amor. Entiende lo que te estoy diciendo, familia. Él lo hizo por amor, no lo hizo por otra cosa. Si tú me preguntas, y lo que te voy a decir, yo lo he dicho ya aquí en esta casa, pero si tú me preguntas cuál es el propósito del Padre, el propósito del Padre en lo secreto era tener hijos. El propósito de Jesús era tener una novia, pero el propósito del Espíritu Santo era tener una habitación. Y eso lo entendemos, pero el Padre quiere hijos para demostrar el amor. El Espíritu Santo quiere una novia para demostrar su amor. Y el Espíritu Santo quiere una habitación para demostrar su amor. Dios te ama desde antes que respiraras. Es que yo me encontré con Jesús en 1990 y no sé cuándo. Punto número 1, tú no te encontraste con Él. Él en su gracia permitió que llegaras al límite, y cuando llegaste a tu predestinación, al límite, dijo, ya este es mío y me le voy a presentar. Y me le voy a presentar para cambiar su vida. Me le voy a presentar para cambiar su corazón. Me le voy a presentar para cambiar su mente. Me voy a manifestar para que Él me conozca, porque yo lo conozco a Él desde antes de la fundación del mundo, y porque yo lo he amado antes de que el mundo existiera. ¿Y eso qué tiene que ver? Si yo quería, como es fin de año, una palabra profética. Sí, chucha. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habló bien de nosotros con toda bendición espiritual en los lugares. ¿Qué? Fíjate lo que te voy a preguntar. Y no lo contestes, contéstalo en tu mente o en tu corazón. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga en el 2025? Contéstalo en tu mente. Yo necesito esto, Señor. Y luego el pastor te contesta de esta forma: ¿no es mayor su amor sobre ti que lo que tú necesitas? Y si es mayor su amor sobre ti que lo que tú necesitas, equivale a que Él tiene cuidado de ti y que Él te va a dar no lo que necesitas según tu forma de pensar, lo que necesitas para que tú seas perfeccionado en su amor, y eso se llama gracia. No te estoy hablando de que si pecas, de que si no pecas. Te estoy hablando que todo lo que tú necesitas, el cielo, antes de que tú lo pidieras,
en la eternidad pasada, Él ya te lo dio. ¿Y por qué no lo recibo, pastor? Te digo. A ver, díganme, ¿quién quiere que le diga por qué no lo recibe? Levanta su mano, se van a aguantar. 1, 2, 3. Entonces no lo digo, son 4. A otra vez, 1, 2, 3. Baja tu mano. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas así como prospera tú. Pero es que yo lo que quiero es billete. No te metes con Dios, ¿cómo vas a tener billete? ¿Quién tiene la cartera? ¿Quieres trabajar y ganar en tus propias fuerzas? ¿Quieres pelear tus propias batallas? Sigue extendiendo, tratando de mover tus límites. Cuando tú no tienes que depender de ti, tienes que depender de aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Pero, no, es que yo puedo, es que son mis fuerzas. Mi esposa y yo, por mis malas decisiones, nos metimos en un broncón este año económico. Un bronconón. Viene el congreso profético y Carlos Arrieta se para y dice: y voy a abrir las puertas y voy a hacer esto y esto y esto. Y así como me crees en el área de sanidad, tú me vas a empezar a creer en el área financiera y te voy a levantar y tal. Y nos vamos a casa y le digo a mi esposa: chida la palabra, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que hicimos? Empezarnos a mover en la palabra que Dios nos había dado. ¿Y qué crees? Estamos a nada de salir de una deudota. A nada. De varios millones de pesos. ¿Y quién fue? Dios. ¿Pero qué tuve que hacer? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera ¿quién? Que tenga salud. No, pero es que yo necesito el billete, yo necesito la sanidad, yo necesito la liberación, yo necesito. Tú lo único que necesitas es entender que Él te ama y vivir en ese amor. Cuando tú y yo aprendamos a vivir en ese amor, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Las cosas van a ser ¿qué? ¿Por qué no le empiezas a decir que Él añada a lo que Él habló en la eternidad, en lugar de estarte quejando y pidiendo? Señor, añade lo que tú hablaste, añade lo que ya me has dado. Señor, añade. Siempre hay una añadidura del cielo, pero para que esa añadidura sobre tu vida venga, lo primero que tú tienes que entender es que Él te amó desde antes de la fundación del mundo y que antes que cualquier cosa Dios te ama. Pero estoy viviendo un problema, Dios te ama. Y tu problema no es eterno, yo te estoy hablando de algo y de principios eternos. Va. Está bonito entender que Dios nos ama, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? Sí. A mí me dan una instrucción, sí, la hago, pero ¿cómo lo hago? Checa lo que te voy a pedir. Ya nos vamos. Antes de que te vayas, si no te has inscrito para la comida, por favor, inscríbete. Mira, lo que voy a decir es con todo respeto. Entre bomberos no nos vamos a pichar la manguera. Yo te dije hace rato, no es por santidad, porque la santidad es lo único que te hace es ver a Dios. Pero hay situaciones que varios de ustedes han estado viviendo muy feas y que ya no puedo. Y
la respuesta y la palabra por la cual yo me paré hoy es para decirte, pero el cielo te dice, te sigo amando y mi amor cubre lo que tú necesitas. Ahora, si tú necesitas de ese amor, voy a pedir que hagas algo. Vamos a terminar la reunión, porque tampoco quiero entretener a los demás, estoy un tiempo. Vamos a terminar la reunión, pero si tú necesitas de ese amor, ¿a qué me refiero de ese amor? Que tienes una bronca en tal área que dices, ya no puedo, y si Dios está diciendo, si Dios está hablando y está diciendo que su amor cubre todo, equivale a que en unos meses veré lo que necesito ver. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tú estás conforme a eso, te voy a pedir que no te vayas, sino que cuando terminemos la reunión salgas de tu lugar y vengas acá enfrente. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero vamos a terminar la reunión. Y no quiero terminar la reunión sin terminar de volverte a decir esto. Di conmigo, Dios me ama antes de la fundación del mundo. Y como Padre, Él siempre quiere lo mejor para mí. Katy, ¿sabes quién fue lo mejor para ti? Tú me vas a decir, Dios, sí, pero en esta tierra la mejor persona con la que tú te pudiste haber casado es la cosa esa que tienes al lado, porque Él es lo mejor para ti, porque Dios no se equivoca. Te puedes equivocar tú en tus malas decisiones, no sé si me están entendiendo, pero Dios no se equivoca. Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta. Que esta palabra, Señor, está sobre las cabezas de tus hijos. Que esta palabra, Señor, pueda descender al corazón y que, Señor, durante el próximo ciclo, durante el próximo periodo, podamos movernos y caminar creyendo que tu amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y que tu amor, Señor, es revelado a través de Jesús y es manifiesto a través de tu Espíritu. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Jehová sea visto en ti y a través de ti, y seas luz en cada paso que des. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú entendiste el llamado que te dije, te voy a pedir que a la de 3 salgas de tu lugar. 1, 2, 3.